visto la iglesia de Éfeso, hemos estudiado la iglesia de Esmirna, hemos estudiado la iglesia de Pérgamo y ayer estuvimos viendo la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a estar viendo la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, ¿ok? Dice la Biblia de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje del Señor Jesucristo a esta iglesia, a la iglesia de Sardis. La manera como el Señor se le presenta a esta iglesia, igual que las otras, es de suma importancia. A esta iglesia el Señor se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto nos da a nosotros el entendimiento de que es Dios quien posee el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo en su plenitud opera a favor de la iglesia, ¿ok? Acuérdense lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. Les dijo: les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que el mundo no conoce. Entonces le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya hablamos de que las 7 estrellas son los 7 diferentes ministros en cada una de esas iglesias. Entonces el Señor se le presenta como aquel que es el dueño de ese espíritu que les guía a toda verdad y a toda justicia, como también es el dueño de esos líderes que están ministrando en cada una de estas iglesias. Te quiero contar que la ubicación de Sardis está o estaba, ya que ahora es ruinas, a 35 kilómetros al sureste de Tiatira, ¿ok? Entonces no estaba muy retirado. Para el tiempo del Imperio Romano, Sardis comenzaba a decaer, ¿ok? Ya no estaba en toda su gloria. Algo que sucedía en esta iglesia es que ella se enorgullecía de su pasado, ya que Sardis había sido capital del Imperio Lidio. Ella vivía de glorias pasadas. Ella se enorgullecía de algo que ya no estaba viviendo, ¿ok? Este periodo, cuando ella fue la capital del Imperio Lidio, fue más o menos en el 549 antes de Cristo, ¿ok? Ahora, era una ciudad protegida por su topografía. Su hábitat natural la favorecía bastante en contra de merodeadores, en contra de sus enemigos, ya que estaba rodeada por zonas rocosas y había solamente una entrada para esta ciudad. Pero fue esa precisamente la única entrada que tenía, la que descuidó, y a través de la cual le vino su decadencia, tanto por decirlo así, en la parte espiritual, ¿ok? Ya la iglesia como la ciudad en cuanto a su economía. Esto es bien importante que lo recordemos, que había solamente una entrada para esta ciudad, y fue precisamente esa única entrada que ellos descuidaron, ¿ok? Ellos se sentían seguros y protegidos por causa de su hábitat natural. Esto habla de una manera muy especial al cristiano, porque puede hacer que nosotros también estemos viviendo de glorias pasadas, de lo que vivimos ayer, de lo que hicimos ayer, de lo que experimentamos ayer de parte de Dios, cuando la Biblia nos muestra que Dios tiene una misericordia nueva cada día para nosotros. También puede ser de que nosotros estemos
pensando que estamos seguros por causa de nuestras habilidades naturales. Y no se trata de lo que nosotros poseemos en lo natural, sino de lo que nosotros poseemos en lo espiritual, aquello que es sobrenatural. Había un sistema de comercio en esta iglesia. Ellos se daban a la industria ovejera. Ellos trabajaban con la lana. Esta fue la primera ciudad que empezó a comerciar la lana teñida, ¿ok? Entonces ellos se sentían muy orgullosos de lo que ellos producían, lo cual era la lana, y también de que ellos habían llegado a inventar la tintorería de la lana, ¿ok? Ahora, era una ciudad muy próspera, un lugar donde también se acuñó la primera moneda. Era un centro comercial de suma importancia. Dado lo que ellos manejaban, la industria ovejera, también tenían esa industria de los textiles. Para ellos las telas eran muy importantes, ¿ok? Sardis sufrió un gran terremoto en el año 17 después de Cristo, bajo el emperador Tiberio. Esto trajo a la ciudad a una gran decadencia en cuanto a lo comercial. Ahora, allí también había un sistema religioso. Allí en Sardis se le rendía, escucha bien, allí en Sardis se le rendía culto al lujo. El paganismo estaba entrelazado con los lujos, ¿ok? Lo cual había abundancia por causa de las buenas telas que ellos vendían. Y esto daba paso para la inmoralidad. Y también esto nos habla a nosotros de que esta ciudad, mientras iba arrastrando a la iglesia también llegó a tener un carácter débil, por lo cual fue seducida para seguir los lujos, lo mundano y lo pagano, donde ya su orgullo no radicaba en tener al Señor Jesucristo, sino moverse de acuerdo a lo que era moda en aquellos momentos. Nosotros, la temporada que hoy vivimos tiene mucho que ver con lo que vivió Sardis, ya que nosotros también podemos caer en una confianza en lo comercial, en lo natural, en lo que es común, en lo que está de moda en nuestros tiempos, y perder el enfoque de nuestro Señor Jesucristo y del llamado que nosotros tenemos como iglesia, ¿ok? Allí también se predominaba el culto a Crees, ¿ok? Crees era la madre de la madre de los dioses. Esto más adelante vamos a estar viendo cómo la iglesia apóstata adoptó todo esto y lo incluyó en el cristianismo. Recordemos que la iglesia que estuvimos nosotros estudiando ayer, Tiatira, empezó con la reforma, ¿ok? Y fue una cosa, terminó con la reforma, y esta iglesia, Sardis, inicia con la reforma, bajo un régimen donde la luz del Señor les había alumbrado, donde habían salido de una oscuridad en cuanto a la doctrina, en cuanto a las tradiciones de hombres, porque se habían levantado hombres y mujeres con la verdad de Dios para predicarla y para enseñarla. A esta iglesia el Señor le está hablando por medio del apóstol Juan. Había una mezcla allí de lo cristiano, de lo verdadero con lo falso, ¿ok? Había una mezcla con el paganismo. Esto es precisamente lo que también estamos viviendo en este tiempo, la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de toda esa iglesia que el Señor conoce, que está esparcido en los 4 puntos de la tierra. Ahora, te voy a contar un poco acerca de lo que hacía Sardis en Asia Menor, ¿ok? Según las escrituras, esta iglesia estaba viviendo en apostasía, ¿ok? Esta iglesia, dice la Biblia, de que estaba muerta, tenía renombre que vivía, tenía una reputación, era conocida, era famosa por un falso concepto de vida.
Pero el Señor, que posee los 7 espíritus de Dios, que es el mismo Espíritu Santo y que puede redarguir lo más íntimo del hombre, conocía que lo que eran era solamente un cadáver, ¿ok? Era un cadáver. ¿Para qué sirve un cadáver? Absolutamente para nada. Solamente produce olor a muerte. Y el Señor les está diciendo, yo conozco que tú tienes un nombre, que tú tienes una reputación, pero de verdad tú estás muerta, le dice el Señor. En el versículo 1 del capítulo 3, en el inciso fe, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero he aquí que estás muerta. Era una iglesia que estaba llena de personas, ¿ok? Era una iglesia que era altamente numerosa, pero de todos esos grandes números, no había muchos que habían sido redimidos o que habían sido justificados, ¿ok? A los ojos del mundo, a los ojos de los habitantes de Sardis, ellos estaban vivos, pero los ojos de Dios entendían que era una iglesia muerta, ¿ok? Esta iglesia no constituía una amenaza para el enemigo. Esta iglesia no estaba haciendo luz en medio de su ciudad. Esta iglesia no estaba haciendo sal en medio de su ciudad. Era solamente como un adorno que tú pones atrás de una vitrina, que se ve bonito, pero no sirve absolutamente para nada. Nosotros hoy debemos de hacernos un análisis para poder nosotros, a la luz de la palabra, mirar si nosotros estamos vivos o si nosotros estamos muertos. Porque el mensaje del Señor para esta iglesia es, yo sé que tú estás muerto. La gente dice que tú estás vivo, pero tú estás muerto. Eres apariencias. Es como cuando el Señor llegó a aquella higuera buscando frutos. Una característica de la higuera es que tiene grandes hojas. Y bajo esas hojas usualmente está el fruto, ¿ok? Tienes que levantar las hojas para poder descubrir el fruto. Entonces, Sardis era una iglesia que tenía muchas hojas, mucha apariencia, pero carecía de fruto. Nosotros, el Señor nos está llamando hoy en este momento, hoy en el tiempo que estamos viviendo, a producir frutos que glorifican su nombre y a dejar toda apariencia, ¿ok? El Señor sabe lo que sucede en el lugar secreto. No importa lo que se suban a las redes sociales, las fotografías, los mensajes, un celo aparente. El Señor sabe lo que hay dentro del corazón y eso es lo que nosotros nos debe de importar más. Lo que Dios piense, no lo que la gente diga de nosotros. El Señor dice, no importa. No importa si la gente piensa que tú estás muerto, si tú estás vivo. Pero también de nada sirve que la gente piense que tú estás vivo cuando yo sé que tú estás muerto, ¿ok? La putrefacción estaba en acción en esta iglesia, ¿ok? Mira lo que le dice el Señor. Le dice, yo conozco tus obras. Escribe a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Acuérdate que acababa de dar inicio la gran reforma por Martín Lutero. Aunque Martín Lutero había reformado algunas cosas, ¿ok? A costa de su libertad, de su bienestar, había muchas cosas que todavía no habían sido enmendadas. Porque algo que se ha presentado falso es esto, de que Martín Lutero lo que él quería era destruir a la iglesia apóstata de su tiempo. No, Lutero no quería destruirla. Lutero lo que quería era purificarla. Lutero lo que quería era que esa iglesia se alineara a las verdades de Dios. Por eso es que va él y clava aquella lista de las 95 tesis, la clava, y él hace un reclamo que alguien pueda venir y pueda discutir con él bíblicamente que ellos tenían autoridad escritural para avalar dichas doctrinas. Pero en vez de acudir a lo que él les estaba proponiendo, lo que hicieron es de que lo persiguieron, lo acusaron de hereje. ¿Sabe por qué? Porque no tenían forma de ellos poderse defender.
Con la escritura no había forma que ellos se pudieran defender. Entonces empezó a haber una cristiandad ritualista, una cristiandad muerta, era lo que estaba en esos momentos, tanto de la iglesia apóstata, lamentablemente también de la iglesia naciente, porque las cosas no fueron mejorando, sino que las cosas se quedaron a medias durante la reforma de Martín Lutero. Y eso es una cosa muy triste, la cual hoy nosotros estamos pagando las consecuencias, la mayoría por no escudriñar la escritura. Yo escucho de mucha gente que dice, es que así me enseñaron. Y no estoy hablando solamente de la iglesia apóstata, estoy hablando de personas dentro de una congregación cristiana, que tú tratas de mostrarles a través de la Biblia, a través de la historia, que todavía hay cosas que se necesitan reformar y dicen, no, es que así me enseñaron en el seminario, es que así me enseñaron en el instituto bíblico, es que así me enseñó mi pastor. Pero ¿qué te está enseñando la Biblia? ¿Qué te está enseñando la Biblia? Es tiempo de dejar a un lado las tradiciones muertas y decirle sí al Señor y a la verdad de su palabra. No importa si eso es lo que tú has venido creyendo. Como yo te dije, Lutero no hizo una reforma total. La reforma de Lutero se quedó a medias, ¿ok? Entonces empieza esta iglesia, la iglesia de Sardis, que tenía muchas ceremonias, tenía música suave, para crear una atmósfera espiritual. La música suave no crea la atmósfera espiritual. La atmósfera espiritual es creada por causa de un adorador que adora, que sabe adorar, que sabe buscar al Señor en espíritu y en verdad, sin música o con música, sin música o con música. Lo que hace que la presencia del Señor sea manifiesta no es la clase de música que tú tengas en el fondo, es la presencia del Señor que se va a manifestar donde hay alguien que lo busca en espíritu y en verdad. Entonces fue durante este tiempo que nacieron los cantos gregorianos, que muchas congregaciones y dominaciones hoy se mueven al estilo de la Sardis de aquel entonces, solamente con el órgano y piensan de que por eso son santas y que ahí está la presencia del Señor. Como digo, lo vuelvo a repetir, la presencia del Señor se manifiesta donde hay adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es lo impresionante? Es de que el Señor a esta iglesia no le hace ninguna reseña de alabanza. A esta iglesia el Señor, mira, nomás le dice en este momento, le dice, yo conozco tus obras. A una le dijo, aunque tienes pocas fuerzas. A una le dijo, aunque dicen que eres pobre, pero eres rica. Pero a esta le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombres que vives y estás muerta. Eso fue lo único que el Señor le dice. Yo conozco tus obras, que tienes nombres que vives, pero estás muerta. Desde el punto de vista espiritual, la iglesia de Sardis estaba muerta, aunque estuviera llena de muchas obras. Tenía alguna actividad, pero era una actividad rutinaria. ¿Alguien se puede en esta hora identificar? Era un ritual, Dios de los cielos, era un ritual rutinario. Posiblemente para muchos esto se había convertido, el congregarte en cada servicio, una rutina. Era un ritual rutinario, era una ortodoxia vacía, era solamente una religión pero no una relación. Pero el Señor hoy nos está llamando a nosotros a revivir, a resucitar, a un despertar, a un avivamiento. De eso se trata, el avivamiento de algo que estaba a punto de morir, pero que entiende que tiene un llamado, que tiene una asignación y que tiene un propósito y empieza a caminar y empieza a operar en aquel diseño que el Señor le ha dado, Entonces la actividad rutinaria no llevaba nada a Sardis y no va a llevar a nada a nadie en el siglo XXI, Porque la iglesia de Sardis, aunque tenía pocas obras, tenía mucha rutina, tenía mucho ritual, y eso habla de una iglesia que está desprovista del poder y de la virtud, del mover del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios sí va
va a llegar a tus emociones porque somos seres emocionales, pero no va a ser solamente emoción, sino que va a haber esencia. Tus emociones se van a mover, pero va a ser a través de la esencia del Espíritu Santo. No es solamente acerca de brincar, acerca de gritar, ¿ok? Acerca de hacer ruido, que dame un grito de júbilo y que dame un grito de victoria. Sí, está bien, pero es más que eso. El grito de victoria se manifiesta en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo. De verdad te digo que el grito de júbilo se manifiesta ahora en medio de los tiempos que estamos viviendo. Aquí es donde el júbilo y aquí es donde la victoria tienen su plenitud en momentos como lo que estamos viviendo. En la iglesia, en los santuarios, en los edificios, cuando todo está bien, todos podemos gritar, todos podemos dar un grito de júbilo, todos podemos de verdad dar un grito de victoria. Pero hoy, ¿cuál es tu grito? Hoy, ¿qué es lo que están emitiendo tus labios? Hoy, ¿cuál es la actitud frente a la situación que estamos viviendo? ¿Cuál es? Es hoy. Es hoy que se va a manifestar, porque crisis, si tú lo buscas en los originales, crisis, otro significado para crisis es oportunidad. Así es que tú hoy tienes la oportunidad a través de la crisis presente de manifestar ese júbilo y de manifestar esa victoria que tú crees que tienes a través de nuestro Señor Jesucristo. Alguien está conectado hoy conmigo, alguien entiende lo que les estoy diciendo, alguien recibe la palabra que el Espíritu Santo nos está hablando, porque el que tiene oídos tiene que oír lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Y tú, mi amado, que estás conectado, tú eres la iglesia. Esta palabra es para ti. Esta palabra no es para el que tú no ves conectado. Esta palabra es para ti. Por eso Dios permitió que tú te conectaras hoy, porque es para ti. Posiblemente tú dices, oh, esto está bien si lo estuviera escuchando aquel hermano. No, mi amado, esto es para ti. Por eso Dios permitió que hoy tú te conectes. Por lo tanto, si tú también piensas que es para alguien más, bueno, entonces compárteselo ahora esta transmisión. Mira, le dice, tienes nombre que vives y estás muerto, ¿ok? Sardis fue sacudida. Sardis fue sacudida por medio de la época de la Reforma. Lutero sacudió al Papa. La Reforma sacudió al romanismo. Recordemos que Tiatira en muchos países llegó a ser la religión del Estado, la cual estaba desarrollando dogmas y credos. Llegó a ser sacudida de tal manera que tuvo que empezar a reunirse en concilios para declarar dogmas que vinieron a ser sus doctrinas, su conjunto de enseñanzas, porque de otra manera no podían avalar lo que ellos estaban haciendo. No lo podían, por eso tuvieron que hacer más concilios y más concilios y más concilios para poder formular dogmas, para avalar sus enseñanzas heréticas y paganas, ¿ok? Ahora, algo que nosotros debemos de entender es que esta iglesia ya está muy lejos de las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia de Sardis está muy lejos de las enseñanzas de los apóstoles. Esta iglesia se está moviendo por causa de dogmas y decretos papales. Esta iglesia está teniendo un poquito de respiro por causa de que se llegó a oír que el justo por la fe viviría y que la fe y que la salvación era por gracia. Esta iglesia le llegó un susurro de las verdades del cielo y ese susurro fue abrazado, pero a través del tiempo ese susurro fue olvidado. Por eso es que el Señor también la exhorta y ahorita lo vamos a ver más adelante. La exhorta de esta manera en el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis. Le dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo 3 le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor invita a la iglesia de Sardis a ser vigilante. La invita a ser una atalaya en medio de su generación. La invita a afirmar las otras cosas que estaban por morir, porque era muy poco lo que quedaba vivo en medio de ella. Y el Señor le exhorta y le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Y le dice el Señor, porque te puse en balanza. Te puse en balanza, así como el Señor había puesto al hijo de Nabucodonosor. Te he puesto en balanza y tus obras no han sido perfectas delante de Dios.
Dios, decía yo, cuando se empezó a oír toda esta ola de la situación que está viviendo el mundo hoy, Dios nos ha puesto en balanza. ¿Estamos nosotros dando el peso? ¿Estamos nosotros saliendo faltos delante del Señor? Te voy a decir la verdad, hemos salido faltos delante del Señor. Hemos salido faltos. Es importante que podamos entender que necesitamos nosotros hoy avivar, igual que Sardis, las primeras cosas que están por morir. Porque Dios no ha encontrado las obras perfectas de la iglesia en esta temporada. Pero Dios en su misericordia, al igual que a Sardis, nos ha dado un tiempo de gracia, un tiempo es una oportunidad para volvernos hacia Él, ¿ok? Y le dice, acuérdate pues de los que has recibido. ¿Qué te dije yo que había recibido la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis había recibido un susurro de la verdad. ¿Por qué? Porque Martín Lutero había leído las escrituras. Él era un monje y parte de su trabajo era cuidar la biblioteca. Y él allí se encontró una Biblia y él empezó a leerla y él empezó a darse cuenta que todo lo que él le habían enseñado era una falacia, era una mentira, que todo lo que le habían enseñado no era de acuerdo a la verdad del Señor. Y yo te voy a decir una cosa, si tú empiezas a ir a la Escritura, si tú empiezas a indagarla y tú vienes a la Escritura con un corazón abierto, tú vas a encontrar muchas cosas que se tienen que cambiar en el día de hoy, dentro del mismo cristianismo. No estoy hablando de la iglesia apóstata, de la madre de las rameras, estoy hablando de iglesias que quedaron, escúchame bien, como hijas de la ramera. Por eso dice la Biblia que es la ramera, la madre de todas las abominaciones, la madre de las rameras. Ella es la gran ramera. Hay cosas que se tienen que corregir y solamente lo van a corregir aquellos que amen la verdad de la Escritura. Los que desechen la verdad y que quieran seguir caminando en tradiciones, tú lo puedes hacer. Nadie te va a obligar. El Espíritu Santo no te va a obligar. El Espíritu Santo te está dejando hoy el mensaje para que tú vayas y escudriñes la palabra. Pero si tú te resistes, eso va a quedar solamente en ti mismo, ¿ok? Entonces, esta iglesia debe de velar y salir del ritualismo y de las normas del paganismo. Ok, tenía que salir de estatutos de hombres, donde pesaba más la palabra de un hombre que la palabra de Dios. La palabra del Señor es sobre todo, toda la palabra es inspirada por Dios. Nunca fue por voluntad humana, sino que fue el Espíritu Santo inspirando a hombres a escribir el aliento de Dios. Lo que Dios exhaló. De ahí viene la palabra inspirar, la exhalación de Dios. Cada vez que nosotros hablamos, estamos exhalando, sacando algo de nosotros. Y la palabra salió de Dios misma. Por medio del Espíritu Santo fue revelada a los hombres y los hombres la escribieron. Por lo tanto, ninguna palabra de hombre tiene peso cuando tú la pones junto a la palabra del Señor. La palabra del Señor es fiel y verdadera. La palabra del Señor es fiel y verdadera. La palabra del Señor es fiel y verdadera. ¿Alguien me está oyendo hoy? La palabra del Señor es fiel y verdadera. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora escucha. Dice la palabra del Señor. Había un peligro. El Señor estaba aconsejando a la iglesia acerca de este peligro. Dice, ese peligro es lo que nosotros encontramos en el siguiente versículo. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, en el versículo 4. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿ok? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cuando le habla de esta manera el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, escucha lo que le está diciendo. Le está diciendo, ustedes son muy fuertes en la textilería. Ustedes saben crear lana fina, pero hay unos que ya están vestidos de esas ropas. Y le dice, y hay unos que están vestidos de una ropa que no se ha manchado, ¿ok? Hay unos que
llevan estas vestimentas y andarán conmigo con esas vestiduras blancas porque ellos son dignos. El peligro radicaba en de que estas pocas personas, porque entiende lo que dice, tienes unas pocas personas. No era una gran población. No era la mayoría, era la minoría. Eran pocas las personas. Después de los tiempos de la reforma te lo estoy hablando. Eran pocas las personas que habían mantenido sus vestiduras blancas en medio de todo, porque vino la reforma y también vino una gran persecución. Entonces muchas de las personas, aunque conocían la verdad, no hablaban la verdad por causa de que tenían temor a la persecución y a las represalias que caminar en pos de la verdad les podía traer. Son pocas. Cuando empieza persecución, cuando empieza el gobierno, cuando empiezan las instituciones a ridiculizar, a perseguir, a amenazar al pueblo del Señor, son pocos los que permanecen. Son pocos los que permanecen con sus vestiduras blancas. Son pocos los que no abrazan esas falsas doctrinas, ¿ok? Escúchame lo que te voy a decir. Dice, así que allí habían personas, Dios mío, ayúdame Espíritu Santo, habían personas que habían nacido bajo tales doctrinas, que habían nacido bajo tales enseñanzas. Y cuando se les presentaba la verdad, ellos decían, es que así yo nací. Así me enseñaron mis padres. Esto es lo que a mí me heredaron. Esto es todo lo que yo conozco. Bueno, no todo lo que tú conoces es verdad, déjame decirte. Hay una verdad que predomina y esa verdad está en la palabra del Señor. Tú decides a quién seguir. Si tradiciones, ¿ok? Si tradiciones o la verdad de Dios. Hay cosas que te enseñaron tus padres y tus mentores que tú has entendido que ellos estaban mal y tú has cambiado. Quizás la forma como ellos te corrigieron, quizás tú no estás corrigiendo y disciplinando a tus hijos de la misma manera. Quizás el estilo de vida que ellos tuvieron, tú no quieres el mismo estilo de vida, sino que tú has buscado superarte y poder proveer un mejor estilo de vida para tu familia. ¿Por qué también no abrazas las verdades de la palabra? Porque esto no únicamente te va a ser de beneficio en esta tierra, sino en el mundo venidero. Si nosotros somos sinceros y nosotros vamos a la palabra, vamos a entender que hay enseñanzas que han estado equivocadas y que son necesarios de reformarlas a manera personal y ya reformarlas ya, ¿ok? El Señor le dice que vele, le da una palabra de alerta, le da una enseñanza directa de parte de las Escrituras, ¿ok? La iglesia moderna ha caído en las normas del ritualismo también. La iglesia moderna es solamente filosofías, preceptos de hombres, también le interesa mucho la imagen, le interesa mucho lo que la gente piensa, qué dicen de tu iglesia, qué dicen de tu edificio, qué dicen de tu vestimenta, qué dicen de tu carro, ¿ok? Ahora el Señor está llamando para que tales condiciones puedan ser cambiadas, ya que estas condiciones, este ritualismo, este modo de proceder no es agradable al Señor. Habían unas pocas personas que no habían ensuciado sus vestiduras, ¿ok? Habían unas personas de que no estaban dispuestas a participar de lo mundano, que no estaban dispuestas a participar de la idolatría, que no estaban dispuestos a participar de las dogmas, de la filosofía que es mundana, animal y diabólica, ¿ok? Esa es la verdad, esa es la verdad. Ahora, el Señor les dice que habían pocos ahí que no habían negado su fe, que no habían contaminado su vida con la inmoralidad del mundo, que habían pocos allí que no habían entrado en esa apostasía espiritual, que sus vidas eran limpias delante del mundo, pero también delante del Señor. Qué lindo es tener un buen testimonio delante de la gente, pero mucho mejor es tener un buen testimonio delante del Señor. Qué lindo es que la gente pueda decir cosas lindas de ti, pero más lindo es que el cielo diga, este es mi hijo amado. En él tengo contentamiento, en ella se agrada mi alma. Qué hermoso cuando el Señor da testimonio. El Señor Jesucristo dijo cuando le decían,
Señor, tú eres bueno. Señor, y tú lo querían alabar, lo querían exaltar. Él decía, solamente uno es bueno. Y cuando la gente quería hablar bien de él, decía, testimonio de hombre yo no recibo, porque yo conozco lo que hay en el corazón del hombre. Porque hay personas que hoy pueden decir cosas buenas de ti y mañana pueden decir cosas malas de ti. ¿Por qué? Porque el hombre es cambiable, ¿ok? El hombre es mutable, pero Dios es inmutable. Dios conoce verdaderamente tu corazón, por lo tanto, procura andar en ropas blancas delante de el Señor, ¿ok? Sí, delante de los hombres, porque el testimonio es importante, pero sobre todo delante del Señor, ¿ok? Ahora, este mensaje de Jesús a la congregación de Sardis se puede aplicar a cualquier otra congregación de nuestros días. Te dije yo de que las iglesias tienen una aplicación histórica, tienen un espacio en la historia del tiempo desde que Cristo subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre hasta su pronto regreso, ¿ok? Estas 7 iglesias tienen un espacio en esa historia, ¿ok? Hablan de lo que iba a suceder a la iglesia de Cristo a través de ese tiempo, ¿ok? Pero también tiene un espacio en cada congregación de los tiempos de hoy. Y como tiene un espacio también en cada, escúchame, como tiene un espacio también en cada individuo, ¿ok? Entonces, debemos de ver nosotros si nosotros estamos dentro de una falsedad doctrinal, ¿ok? Y debemos nosotros de buscar la verdadera doctrina de la palabra del Señor que hablaron nuestro Señor Jesucristo para empezar, y también se la dijo a sus apóstoles, los cuales nos han escrito el Nuevo Testamento. Pero también dice la Biblia que también a sus profetas. Los profetas hablaron del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a traer cumplimiento a todos los que dijeron los profetas. Y el Señor Jesucristo le da la enseñanza a los apóstoles. Y los apóstoles escriben las cartas del Nuevo Testamento, ¿ok? Debemos de andar en esta ropa blanca, porque ciertamente si andamos con las ropas blancas, seremos nosotros partes del reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, hay miembros hoy en las iglesias, en el mundo, lo vamos a decir así, hay hombres y mujeres en el mundo que viven una vida completamente alejados de Cristo. Eso lo entendemos. Pero qué triste es saber que hay personas dentro de congregaciones que viven una vida totalmente mundana. Eso es terrible, porque han hecho solamente profesión ritualista, una fe basada en lo ritual, una fe basada en la religión y no en la relación. Y viven, no hay diferencia, una vez fuera del edificio, ¿ok? Una vez fuera de esas 2 horas o 3 horas que podíamos convivir una vez a la semana, porque para empezar también solamente iban a un servicio en la iglesia. Entonces, al salir de ahí, vivían una vida igual que todos los demás, practicando la misma vida de desilusión de los demás, en conciertos paganos, con actitudes paganas, con un carácter no santificado, ¿ok? Con deseo de venganza, con odio, con resentimiento, hablando palabras obscenas, y la lista se incrementa en adulterio, en fornicación, en hechicería, en idolatría, en murmuración, en arrogancia, ¿tú sabes? En borracheras, en orgías. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entonces, tenemos personas que profesan de labios el cristianismo, mas su vida da un testimonio que niega la fe verdadera. El Señor no quiere que tú seas uno de esos. Y si tú has sido uno de esos, el Señor te dice, afirma las obras que están por morir. Porque yo he visto que tú tienes testimonio de que vives líderes de alabanza, líderes de ujieres, líderes de educación cristiana, pastores, ¿ok? Ministros, evangelistas, maestros, profetas, como tú le quieras llamar, con una vida doble. El Señor está hablando en este tiempo porque su venida está pronta. ¿Qué
se afirmen las primeras obras y que sea vigilante. Que seamos vigilantes. La Biblia nos dice allá en el versículo 5, capítulo 3, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, les voy a pedir que no se distraigan. Gloria al Señor que tenemos un visitante entre medio de nosotros. Escuche usted la palabra, ¿ok? Y le damos la bienvenida también al visitante a esta transmisión. La Biblia nos dice en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere. ¿Al que venciere qué? Al que venciere lo ritual. Al que venciere la mentira, al que venciere la tentación, al que venciere su propio orgullo que defiende el error y no se da por entendida la persona de que hay una verdad que puede vencer la tradición, porque la Biblia no es tradición, el cristianismo no es tradición, el cristianismo es una relación con el Cristo resucitado, con el Cristo viviente. La palabra del Señor nos dice, al que venciere será vestida de vestiduras blancas. El Señor le está diciendo, tú, Sardis, que te mofas, que puedes crear como una industria el fabricar la lana y teñirla. Yo te estoy prometiendo a ti unas vestiduras blancas que no vienen de la lana, ¿ok? Que no son el producto de la lana de tu industria ovejera, sino que son producto de aquel cordero que fue inmolado, de aquel cordero que fue... Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que fue crucificado, pero que he aquí la muerte no le pudo detener, sino que venció y resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Bendito sea el Señor. Le está diciendo, yo de verdad, los que vencieren andarán conmigo en estas vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién borrará el Señor del libro de la vida? La palabra dice de que aquellos que practican toda clase de maldad, que practican todo lo que está contrario a la verdad escrita, esos no van a tener partes en el libro de la vida del Cordero, dice otra parte más adelante en Apocalipsis. Es el libro de la vida del Cordero. El que quiera caminar en su propia ideología, adelante. Pero en el libro del Cordero no está. Podrá estar su nombre en las páginas o en el archivo de la membresía de una iglesia. Podrá ser uno de los feligreses más fieles dentro de una congregación o dentro de una denominación, y puede tener dentro de tal denominación, dentro de su congregación, puede tener nombre y reputación delante de la gente, pero en el libro de la vida su nombre no va a aparecer. Porque para estar en el libro de la vida, tiene que estar vestidos de vestiduras blancas, que habla del carácter del Cordero. Tiene que estar vestido del Cordero. Acuérdate que ellos, sus textiles eran de la lana, que se obtenía de las ovejas. Y nosotros vamos a andar con vestiduras blancas que hemos obtenido por causa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, dice, aquellos que anden vestidos del Cordero, esos yo no borraré su nombre del libro de la vida. La pregunta es, ¿de quién tú estás vestido? ¿De quién tú estás vestido? Quizás tú estás muy contento hoy porque estás vestido, yo no sé, de Dolce & Gabbana, o de Carolina Herrera, o quizás estás vestido de Michael Kors o de Polo. Esas marcas para nada aprovechan. Déjame decirte, si tienes, qué bueno, pero esas no te van a aprovechar para nada. Lo único que aprovecha, la única vestimenta que aprovecha es aquella que tiene la marca del Cordero, ¿ok? Porque esos son los que están escritos en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El vencedor se refiere a aquellos verdaderos cristianos, genuinos, que modelan el carácter de Cristo, ¿ok? Aquellos que hemos vencido a Satanás y todas sus artimañas por medio de la sangre de Cristo. Aquellos que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sino que nosotros, bendito sea el nombre de Cristo, entendemos sus maquinaciones y sabemos
¿De qué manera Él opera? Él opera a través de la mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido padre de toda mentira. Él ha querido la adoración para sí. Por eso siempre busca que tú adores algo más que al Dios verdadero. Por eso es que Él ha inclinado y ha seducido a hombres inconstantes a fabricarse imágenes. No únicamente la iglesia apóstata, sino también todas sus hijas, como los musulmanes, como los budistas, todos estos, como podemos hablar de tantos, el confucianismo, ideologías que inclinan al hombre a adorar objetos, la naturaleza o a sí mismos, como el hedonismo. Pero hay una adoración al Dios verdadero, los cuales solamente la pueden expresar aquellos que andan vestidos del Cordero, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Vestidos del Cordero nos habla acerca de nosotros modelar a Cristo, porque dice de que aquel que modela a Cristo es aquel que está caminando hacia la plenitud, hacia la semejanza del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese carácter tiene un fruto singular, tiene un fruto que no puede ser imitado, ¿ok? Es un fruto original, y ese es el amor, ¿ok? Más el fruto del Espíritu es ¿cuál? Amor, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, paz. Son 9 las características del fruto del Espíritu Santo. Y la persona que está vestida del Cordero modela al Cordero, porque está vestida del Cordero, modela al Cordero. Y la gente, cuando le ve a ellos, ven al Cordero en ellos. ¿Alguien está comprendiendo lo que el Señor le está hablando a la iglesia? Porque el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el Señor. Son aquellos, de acuerdo nos dice Apocalipsis 12:11, que han menospreciado sus vidas hasta la muerte, que no les importa la gloria personal, que no les importa los sueños egocéntricos, que no les importa, escúchame amada iglesia, que no le importa lo que este mundo le puede ofrecer, porque como dijo el apóstol Pablo, yo todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Esos son aquellos, bendito sea el nombre del Señor, que han crucificado a este mundo para sí y a ellos para el mundo. El mundo ha muerto para ellos y ellos han muerto para el mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos son verdaderos cristianos, ¿ok? Vestidos de vestiduras blancas. ¿Ok? Esto nos habla acerca de aquel cuerpo glorificado que el Señor nos va a entregar. Aquella casa no hecha de manos. El apóstol Pablo habló de esto. Dijo, porque tengo por entendido que si este edificio, si este cuerpo se deshiciera, yo tengo uno hecho, no de manos humanas, sino de Dios en los cielos. Entonces nos habla de ese cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, para estos que se vistan del Cordero, nunca habrá condenación. No habrá condenación. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? De que en Romanos, ahí en el capítulo 8, en el versículo 1, dice de que esto, es más, lo vamos a leer. Yo quiero que leamos esa porción porque me fascina, porque habla acerca de aquellos que caminan en Cristo, para ellos no hay condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos, dígalo. ¿Que están en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién debemos de estar? En Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne quieren satisfacer la concupiscencia. Hemos aprendido que la concupiscencia es un deseo ardiente de satisfacerlo inmediatamente
a través de lo que tenemos más cercano. Entonces los que andan en la carne son aquellos que andan en la concupiscencia y piensan en las cosas de la carne, lo que es de este mundo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dicho está, escrito está, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Así es que este es un llamado para la iglesia para caminar en esa verdad eterna que el Señor ya ha determinado que nosotros caminemos a través de ella. Jesucristo dijo, yo soy el camino. El apóstol Pablo nos dice allá en Efesios de que hay obras que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos en ella. Te quiero decir, y lo dejé para último, lo que significa sardis. ¿Sabes qué significa sardis? Significa el remanente, escapados o los sobrevivientes. Porque en medio de este mover político, social y económico, hay un llamado de parte de Dios para la iglesia de Sardis. Acuérdate que nosotros también somos esta iglesia a la cual el Señor le está dando esta palabra. Y en la palabra que el Señor le da al apóstol Juan, ya en los últimos capítulos del Apocalipsis, que también lo dijo en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, dijo, salid de medio de ellos, pueblo mío. Está diciendo, tú eres el remanente. ¿Qué es el remanente? Algo que queda, ¿ok? Lo que queda, lo que sobra, los que pueden escapar, los sobrevivientes. Nos da la idea de un grupo de personas que no se van a acomodar a lo popular, que no se van a acomodar a este siglo, sino que se van a renovar por medio del entendimiento en la palabra y no se van a conformar a este siglo. Bendito sea el nombre del Señor. De esto nos habla también el apóstol Pablo allá en Romanos el capítulo 12. Ahora más que nunca, amado, yo necesito que tú entiendas lo que el Señor le habla a esta iglesia. El Señor dice, escápate, escápate. ¿Cómo nos vamos a escapar? A través de la puerta, cuidando esa puerta. Acuérdate que por esa puerta llegaron. Ellos se sentían confiados porque solamente había una puerta. No te confíes tú. Ahora tú sal en el nombre del Señor Jesucristo. Sal de en medio de ese sistema, sal en medio de esa cautividad, sal de en medio de eso prófano, sal de en medio de toda herejía y de todo aquello que es falso y que no se alinea con la doctrina del Señor Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Para terminar, quiero hacer una recapitulación. Te quiero recordar que esta iglesia representa el periodo desde el 1521 hasta el 1750, ¿ok? Desde el 1521 hasta el 1750. Ese es el periodo en la historia que representa la iglesia de Sardis, donde empezaron a desarrollarse otra vez doctrinas de hombres con tal de proteger la verdad que había descubierto Martín Lutero. Lo que se inició fue una serie de denominaciones, fue una serie de confusión, pero nuestro Dios no es Dios de confusión, porque Dios todavía nos ha dejado la palabra. Vea la palabra, es una mentira, te lo digo hoy, es una mentira que solamente la Biblia la pueden interpretar ciertos hombres, porque la Biblia no es de interpretación privada, ¿ok? La Biblia no es de interpretación privada. Tú no necesitas a este hombre porque él se quiere atribuir la autoridad. Eso se llama usurpación. Y hemos visto que la iglesia que estudiamos ayer, la iglesia de Tiatira, manejó esto a unos extremos terribles, donde le prohibió a la gente leer la palabra. Lee la palabra. Si tú la lees con un corazón, dijo el apóstol Juan en una de sus cartas. Acuérdate que él escribió, aparte del evangelio de según San Juan, también escribió primera, segunda y tercera de Juan, y aparte nos escribió el Apocalipsis. En una de esas cartas, él dice, la unción os enseñará toda la verdad. Y esto es cuando tú tienes un corazón por la verdad.
¿ok? Así es que no olvidemos lo que el Señor nos ha hablado. Hoy el Espíritu dice en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy estamos en un tiempo glorioso donde podemos nosotros alimentar nuestra relación con el Señor. Hoy es el tiempo cuando tú puedes sumergirte en las verdades de la palabra. Hoy es un tiempo donde tú puedes nutrir tu espíritu. Yo platicaba esta semana y le decía a alguien, ¿cuántas veces has comido en este día? Y me dijo las veces que había comido. Le digo, ¿me puedes decir lo que comiste? Y me dijo con exactitud lo que había comido en ese día. Le dije, ¿me puedes decir lo que comiste ayer? Lo que has comido en la semana. Y le pregunté, ¿de qué manera tú has alimentado tu alma? ¿Qué alimento le estás dando tú a tu alma? Yo siempre he dicho de que nosotros hacemos depósito en nuestra alma a través de los 5 sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que hablamos, a través de las personas con las que nos relacionamos, a través de los sitios en internet que nosotros visitamos, a través de diferentes programas que podamos ver en la televisión, a través de diferentes posts que nos llaman la atención en la red social. Nosotros estamos haciendo depósitos en nuestra vida. ¿De qué está llenando tu vida? Es la pregunta en esta noche. ¿De qué estás llenando tu vida? ¿Están tus vestimentas blancas o están manchadas? Si están manchadas tus vestimentas, en esta noche esas vestimentas pueden hacerse blancas otra vez, porque la palabra dice de que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Esto no termina en desilusión, esto no termina en tristeza, esto termina en victoria si tú hoy invocas al Señor Jesucristo en tu vida. Si tú hoy puedes reconocer que tú necesitas hacer depósito de vida, hoy si has estado en esta transmisión, este ha sido un depósito de vida de parte del Señor para nutrir tu espíritu. Pero Dios no quiere que solamente tú te alimentes de un espacio como este que puedas tú tener acceso, sino que el Señor quiere que tú aprendas a alimentarte del alimento espiritual sólido. Ese alimento está en la palabra, por lo cual yo te invito a que tú vayas y leas la Biblia. Empieza desde Génesis. Yo te aseguro que si tú empiezas con un amor por la verdad, tú vas a descubrir la verdad de Dios para tu vida. Pero si tú tienes esta inclinación hacia la mentira, tú no vas a continuar. Pero si tú hoy decides seguir a Jesús, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque el más interesado que tú conozcas la verdad es Dios, porque Dios te formó. Tú eres hechura de Él, tú eres oveja de su prado. Él te hizo y no te hiciste tú a ti mismo. El Señor te ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ama solamente a los de esta religión. Dios ama a todo el mundo. No importa de qué religión tú eres. Dios ama a todo el mundo. Ahora, dice la Biblia que hay unos que le reciben y esos vienen a ser hijos de Dios. ¿Ok? Mientras que los otros solamente son, escúchame, los otros solamente son creación. Pero aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no únicamente tiene una relación con Dios por causa de ser criatura, de ser creado, sino que tiene una relación de padre e hijo. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy nosotros podamos desarrollar. Una relación de padre e hijos. Es lo que el Señor está hoy esperando que tú puedas tener con Él. Así es que te invitamos a que leas la Biblia. Allí la hermana Sandy de Reyes acaba de poner el enlace para el reto de lectura bíblica 2020. Ya los de 6 meses vamos avanzaditos, ya estamos en Proverbios, pero los de un año creo que están en Samuel o en Reyes. Y tú te puedes unir ya sea a ellos o te puedes reunir con nosotros al de 6 meses, ¿ok? La intención es terminar la Biblia, llegar al Apocalipsis en junio, los de 6 meses, y los de que están leyendo la Biblia en un año, llegar a la combinación de la Biblia en
diciembre. Estamos en 6 meses, leemos aproximadamente de 6 a 9 capítulos cada día. Los que están en el reto de un año están leyendo 3 capítulos cada día. Entonces tú te puedes unir a uno de nosotros y yo sé de que tú vas a ser bendecido en extremo por medio de la palabra de Dios, la cual es fiel y verdadera, la cual es inmutable, la cual es eterna, la cual es verdad. Así es que en ella tú puedes encontrar el corazón de Dios, la buena voluntad de Dios para ti, que es agradable y perfecta. No le creas a hombre. Es más, yo siempre les digo, si tú quieres, ni me creas a mí. Yo estoy aquí no para que me creas a mí, sino creyendo que el Espíritu Santo es el que te va a convencer. Pero tú eres responsable de ir y verificar si estas palabras son verdaderas en la Biblia y a través de la historia. La historia está al acceso de nuestros dedos, a través de diferentes páginas de la internet. Si tú no puedes conseguir libros de historia, allí está. Solamente tú de verdad tienes que amar la verdad. Y dice la palabra del Señor que la verdad nos haría libres, libre de toda mentira, libre de la condenación eterna, libre de la herejía, libre de preceptos de hombres y de filosofías humanas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que en esta hora yo les bendigo en el nombre de Jesús y te animo para que tú camines de la mano del Señor Jesucristo. Los tiempos que vivimos no son para caminar en tus propias ideas. Los tiempos que vivimos no son para caminar en tu ideología. Los tiempos que vivimos no es para que tú digas, así me enseñaron. Estos son tiempos para que tú vayas e indagues la verdad de Dios para ti. Este es el tiempo de Dios para que tú te corrijas. Este es un llamado para que tú entiendas que tienes un llamamiento celestial para vencer, pero solamente van a ser los violentos. ¿Quiénes son los violentos? Los que dicen, no importa lo que yo deje atrás, no importa lo que me cueste llegar, yo voy a llegar porque sé que Cristo tiene una palabra para mí. Así es que, amados, en esta hora yo les bendigo. Soy la pastora Mayra del Ministerio Jesús el Todopoderoso.